El título de nuestra exposición bíblica en esta mañana son los pilares de la religión. Podríamos decir pilares, podríamos decir fundamentos o podríamos decir bases de la religión. Pero al hablar de los pilares de la religión, vamos a hablar de las 3 T. El peligro de que nuestras creencias estén basadas en las 3 palabras que empiezan con T. Sumamente peligroso que nuestras creencias puedan estar basadas. Y sin embargo, parece ser que todas las religiones en el mundo, principalmente, están basadas en estos 3 pilares que son erróneos. Y quizás no se ve el peligro de basar precisamente una creencia, una religión en estas 3 bases, que no es lo más importante. Podemos hablar del cristianismo, que también muchos cristianos basan su creencia en estas 3 bases que no son lo correcto, son erróneas. Tenemos el Islam, tenemos el Bahmismo, el Sijismo, el Taoísmo, el Confucianismo, el Hinduismo, el Judaísmo. Religiones mundiales que hay, que cuentan con algunas de ellas con millones de feligreses. Dentro de las religiones que hay en el mundo, la mejor religión sin Cristo, es decir, que no aceptan a Jesucristo como Salvador, ni como Dios, ni como Redentor. Entre estas religiones, la mejor de ellas es la religión judía, porque fueron a los judíos, al pueblo de Israel, que Dios eligió para entregarles las escrituras del Antiguo Testamento. Los pilares de la religión judía son 3, empezando con las 3 T: la Torá, el templo y el Talmud. Y en diferentes religiones lo único que varía es solamente el libro, o solamente el tipo de templo, o simplemente el tipo de Talmud. Pero en el pueblo judío, esto es los 3 pilares fundamentales de esta religión judía. Y las 3 T, para nosotros memorizarlas realmente. Y la religión judía está basada, el pueblo de Israel hasta la actualidad está basada en la Torá, en el templo y en el Talmud. No así los verdaderos cristianos. Pero hay iglesias cristianas que tienen esta base fundamental como la tiene el pueblo judío. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se encontró con un Israel aferrado, agarrado a estos 3 pilares, que para Israel, estos 3 pilares, la Torá, el templo y el Talmud, representaban la gloria de Israel. Eran los pilares, eran los fundamentos de la religión judía. Y Cristo aparece cuando en Galilea, en toda Judea, eran los judíos apegados, celosos a la Torá, al templo y al Talmud. Israel durante siglos, recuerden que Israel fue el que recibió la escritura de parte de Israel desde la época de Moisés. Israel durante siglos se volvió un erudito en los libros de Moisés, en los salmos y en los profetas, porque el pueblo de Israel los tuvo desde milenios antes de Jesucristo, y los fue estudiando y los estudiaba, y los hijos también los memorizaban, de tal manera que hicieron un exhaustivo examen de todas las escrituras antiguas, es decir, del Antiguo Testamento que ellos conservaban. Ellos le llamaban la Torá. Para el pueblo judío, decir la Torá era lo máximo.
era mencionar las Sagradas Escrituras. La Torá para ellos es el Antiguo Testamento. Ellos no lo llaman el Antiguo Testamento, no lo llaman las Sagradas Escrituras. En hebreo ellos lo llaman la Torá, la principal parte antigua de la Biblia. Y para ellos, durante siglos lo estudiaron, lo memorizaron, lo analizaron, lo conversaron, lo discutieron. Entonces, en la época de Jesucristo, los judíos, el pueblo de Israel, todos ellos eran unos eruditos en la Biblia, en la primera parte de la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento. Principalmente los fariseos, los escribas, los religiosos, los maestros de Israel. Pero, ¿qué sucedió? Estos eruditos en el Antiguo Testamento, al encontrarse con el personaje número uno de toda la Torá, es decir, de todo el Antiguo Testamento, el personaje número uno, ¿quién era? Era Jesús, era Jesucristo. Al encontrarse con él, llenos de erudición, de conocimiento, no supieron reconocerlo y lo rechazaron, a pesar de que eran unos estudiosos del Antiguo Testamento. Ignoraron el verdadero objetivo de todo el Antiguo Testamento. Las principales profecías del Antiguo Testamento se referían a Jesucristo. Las ignoraron e ignoraron la razón de la existencia del Antiguo Testamento. Para ellos no significó ningún objetivo, pero lo conocían muy bien. Pero al personaje número uno, al autor, al inspirador de todos los libros del Antiguo Testamento y las profecías que anunciaban toda la venida de Jesucristo, a pesar de que ellos conocían palmo a palmo las Escrituras, rechazaron y no aceptaron, ni vieron a Jesucristo, ni lo reconocieron como el Mesías, a pesar de todo el conocimiento que ellos tenían. Juan 5:39 nos describe el Evangelio, y Jesucristo dice estas palabras, y les dice a los judíos, a los eruditos, a los conocedores muy bien de la Biblia conocida hasta entonces, el Antiguo Testamento, les dice: ustedes estudian con diligencia, son arduos estudiosos de las Escrituras, porque ahí está el objetivo errado. Porque ustedes están pensando que el conocimiento de ella, allí hayan la vida eterna. Es el conocimiento el que te va a dar vida eterna. Y Jesucristo dice, y son ellas, olvidan la parte más importante, que el objetivo de las Escrituras son que dan testimonio de mí, que me están presentando a mí, que todas ellas hablan acerca de mi persona. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ustedes están pensando que el conocimiento es la vida eterna. No, yo soy el que da la vida eterna, está diciendo Jesucristo. No es el libro, no es el conocimiento. El conocimiento, la razón de existir el Antiguo Testamento era conducirlo a Jesucristo, el dador de la vida eterna. Y que la vida eterna no estaba en conocer muy bien las Escrituras, sino que las Escrituras tenían el objetivo de presentar y dar testimonio de Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios. Por lo tanto, ellos, a pesar de que estaba su religión basada en el Antiguo Testamento, rechazaron y no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Creador y el dador de la vida eterna. Para ellos era el libro, no era el Mesías, no era Cristo el que estaba allí en persona, el que daba la vida eterna. Para ellos era el conocimiento teológico de las Sagradas Escrituras conocidas en esa época, el Antiguo Testamento. Al cristiano también le podría ocurrir lo mismo. Llegar a ser un experto de la Biblia, un experto conocedor de la Biblia, de la palabra de Dios que está en la Biblia, pero sin llegar a conocer de manera personal y en verdad a Jesucristo. Solamente teóricamente, solamente conocimiento,
pero no experimentar realmente la presencia de Jesucristo como lo experimentó Pablo, que decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero es necesario, no es el conocimiento. El conocimiento nos debe de llevar a tener un encuentro personal con Jesucristo, verdaderamente conocerlo. Si no, estaríamos basados nuestro cristianismo como los judíos. Conocían muy bien de cabo a rabo el Antiguo Testamento. Es más, es debido a ellos que lo memorizaron de padres a hijos y de hijos a los siguientes nietos, y todos por generaciones lo memorizaron hasta que finalmente se tenía todo por escrito. Y ellos tenían los escribas para seguirlo reproduciendo y reproduciendo. Eran unos expertos, unos eruditos teólogos en todo el Antiguo Testamento. Pero cuando llega el Mesías, no lo reconocen, a pesar de que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Las profecías anunciaban la venida de Jesucristo, anunciaban cómo iba a morir, anunciaban que iba a ser como un cordero llevado al matadero, anunciaban cómo se iba a ser traicionado por 30 monedas, anunciaba todas las profecías, señalaban a Jesucristo. Pero a pesar de todo su conocimiento y diligencia que tenían en el estudio de las Escrituras, no reconocieron al autor de esas Escrituras, ni lo reconocieron como Mesías ni como Salvador. Y es posible también que un cristiano pueda tener conocimiento de toda la Biblia, pero en realidad lo único que tiene es una silueta, una descripción más o menos de Jesucristo, pero no una experiencia vivida con Él, no un acercamiento personal, como los judíos no aceptaron a Jesucristo. Sencillamente se quedaron con el conocimiento único que tenían, rechazando a Jesucristo. Juan 15:3 nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y conocer se habla de una intimidad personal con la persona, valga la redundancia. ¿Cuántos conocemos al presidente de México? Todos sabemos cómo se llama, sabemos quién es, pero lo conocemos de lejos. Realmente no lo conocemos. No tenemos una relación estrecha con Él. Y muchos cristianos así conocen a Jesucristo, de lejos, por las Escrituras, como los judíos conocían al Mesías, pero cuando viene el verdadero Mesías, no lo reconocieron, sencillamente. No entablaron una relación como los apóstoles. ¿Cómo podremos real y verdaderamente conocer a Jesucristo? Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, oración de Pablo, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que a ustedes les dé el espíritu de sabiduría y revelación. No conocimiento solamente, sabiduría, hacer decisiones acertadas, revelación, lo que nosotros no podemos descubrir si no es a través de la iluminación de Dios, a través del Espíritu Santo, que les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación para un verdadero conocimiento de Él. Solamente estableciendo una relación estrecha con Jesucristo podemos nosotros verdaderamente conocerle. Y solamente siendo iluminados por el Espíritu Santo de Dios podemos realmente entender y conocer lo que verdaderamente quién es Jesucristo para nosotros, para mí en lo personal, no para el mundo en general, sino una relación estrecha, personal con Él. ¿Recuerdan ustedes esta historia cuando iba Jesucristo y también iban unos discípulos, seguidores de Él, a Emaús? Leamos un poco de la historia del camino a Emaús en Lucas 24, 13 al 21. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Ya está actualizado en lenguaje que nosotros entendamos.
Estaba ese pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, mientras hablaban sobre todo lo que había acontecido en Jerusalén. Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Iban ahí los dos y se acercó Jesucristo para ser compañeros de camino, pero sus ojos estaban velados, como si estuvieran ciegos, y no le reconocieron. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen por el camino? ¿Por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Qué raro que tú no sabes lo que ha pasado. Vean lo que ellos piensan: Cristo no sabe lo que ha pasado. Pero en realidad ellos lo sabían. Supuestamente sí. Jesús les preguntó: ¿qué ha pasado? ¿De qué están hablando? ¿Qué ha pasado? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Fue un profeta poderoso en obra, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y gobernantes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, que emprendiera una revuelta, una guerra contra el imperio romano. Esperábamos que Él libertara al pueblo de Israel de la esclavitud bajo el dominio romano. Además de todo esto, por si fuera poco, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Han pasado ya 3 días de que murió. Y Jesucristo llega con ellos a su aldea, donde de momento van, le ofrecen comida, y Jesucristo les dice: qué torpes son ustedes, qué torpes, qué ignorantes son ustedes, y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No estaba escrito en la profecía que esto iba a suceder? Pues esto es lo que ha sucedido. Entonces, comenzando por los libros de Moisés, por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Todas las escrituras, los libros de Moisés, los profetas hablaban, los salmos hablaban acerca de Jesucristo. Era el objetivo del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 5:1, Dios en la antigüedad le dijo a través de Moisés, Dios ordenó por medio de Moisés, y Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y ordenanzas que yo les comunico hoy, para que los aprendan y pongan por obra. Este mismo Dios también le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel solamente hizo la primera parte del camino. Enseñó los estatutos que Dios les había ordenado, los transmitieron a sus hijos, los conocían perfectamente, pero les faltó amar al Señor, tener una relación estrecha con Dios. Porque Dios también le dijo: pero también no solamente es conocimiento lo que tú, Israel, debes de tener de mis ordenanzas, sino que debes de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí falló el pueblo de Israel. Tenemos aquí al profeta Jeremías. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor. En otras palabras, no se interesaron en buscar al Señor. Es lo que está diciendo Jeremías. Los expertos en la ley, está diciendo Dios a través de Jeremías, los expertos en la Torá, en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, de los profetas, los expertos no me conocieron. Los expertos no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Eso sucedió en el pueblo de Israel. Así dice el Señor:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso se alabe de su poder, ni el rico se alabe de su riqueza. Mas el que se alabe, alábese en qué? Alábese en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Si alguien se tiene que alabar en conocer al Señor, no en conocer lo que se habla del Señor. No simplemente en conocer la Biblia, sino verdaderamente conocer y amar al Señor de una manera personal, como se le dijo al pueblo de Israel. En Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se perciben claramente por la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, para que no haya excusa. Es decir, la ciencia ha avanzado mucho, el conocimiento del universo. Se han modificado muchas teorías falsas antiguas. Ahora los científicos saben muchas cosas de la ciencia, de la creación, del universo, del cuerpo humano, de la química, de la física. Saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero no se han preguntado quién hizo todo eso. No se han preguntado quién hizo toda la materia diferente. No se han preguntado quién hizo y puso en funcionamiento todas las leyes del universo, las leyes de la creación. No se han preguntado quién planeó esto. En otras palabras, no han buscado al Creador, el que originó todo esto. Simplemente estudian lo que está aquí. Y muchos cristianos solamente estudian lo que está escrito en la Biblia. Pero ahí quedan, con conocimiento, pero no van hacia tener una relación personal con Jesucristo. Amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su poder. Segunda base y segunda T: templos. ¿Qué religión no ha construido templos? Siempre que hay una religión, aquí tenemos un templo en China, acá tenemos otro tipo de templo, otro tipo de los Estados Unidos, otro templo desde la antigüedad. Siempre las religiones han estado basadas en un pilar llamado templo. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? ¿Dónde habitaba Dios en la antigüedad? La primera parte donde Dios ordenó al pueblo de Israel: construyanme un tabernáculo, una tienda de campaña. Les dio las medidas, les dijo qué materiales usaran y les dio toda la descripción, porque yo quiero morar en medio de mi pueblo, quiero habitar en medio de ustedes. Y fue la primera ocasión, podríamos decir, el primer templo que Dios ordenó cómo se tenía que hacer, de qué medidas, de qué materiales. De tal manera lo encontramos. El tabernáculo sería más o menos así. Esta es una maqueta que más o menos describe cómo era el tabernáculo, con muchas columnas. El número de columnas estaba también determinado por Dios, la base de bronce, etcétera, cómo se tenía que hacer todo. Aquí estaba el lugar de los sacrificios, donde se lavaban también los sacerdotes, y aquí estaba una porción más pequeña, cubierta totalmente. En la primera parte de esta tiendita solamente podían entrar los sacerdotes, y en la parte más adentro, que estaba cubierta totalmente, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Podemos decir que este fue el primer templo. En la parte de adentro, que estaba cubierta, estaba el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro de las 7 bujías, y cubierto por una cortina totalmente que no dejaba ver nada hacia adentro, estaba el arca de la alianza, donde se guardaban los 10 mandamientos escritos en piedra por el dedo de Dios, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, y donde guardaban un vaso de maná conservado del que comieron los israelitas en el desierto. Así que los sacerdotes solamente podían entrar a este lugar.
pero jamás entraban al lugar santísimo. Este era el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. A Dios así lo ordenó. Y si alguien entraba en este lugar, era donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. ¿En qué forma se manifestaba? Vamos a ver Éxodo 40, 34 al 35. Entonces una nube, cuando se terminó de hacer el tabernáculo, una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba todo. Ahí estaba la presencia de Dios en el templo portátil que Dios ordenó para que el pueblo de Israel. Era portátil porque tenían que desarmarlo y volvían a armarlo conforme iba el pueblo de Israel a través de los 40 años que estuvo vagando en el desierto. Entonces, la presencia de Dios se manifestó en el lugar santísimo, de tal manera que nadie podía entrar, y se extendió a toda esta área de tal manera que ni los sacerdotes, ni Moisés, ni nadie podía entrar de la presencia gloriosa que estaba ahí. Y la presencia de Dios, para que el pueblo de Israel viera que estaba presente Dios morando con su pueblo, entonces durante el día había una nube, y esa nube también se extendía y daba sombra en medio del desierto a todo el pueblo de Israel. Y durante la noche, esa nube era una luminaria, una nube luminosa que alumbraba a todo el campamento del pueblo de Israel, que estaba alrededor del tabernáculo, y las tribus estaban ordenadas alrededor del tabernáculo. Y cuando veían la nube, ahí estaba la presencia de Dios. Cuando la nube se levantaba y caminaba, ¿qué hacían los israelitas? Levantaban todas sus tiendas de campaña, y para donde iba la nube, para allá iba el pueblo de Israel. ¿Quién los iba guiando? Era Dios. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo, en un tabernáculo portátil en el desierto. No había nada de materiales fijos. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra y ya estuvo fijo, allí se establecieron en la tierra prometida. Entonces hubo la construcción del templo de Salomón. Salomón, rey de Israel, no reparó en gastos, lo tapizó de oro, las puertas, las paredes, etcétera. Mandó traer madera desde lejanas tierras. Hubo miles y miles de obreros que durante años construyeron el templo, que fue dedicado en el año 959 antes de Cristo. Ese templo estuvo funcionando de una manera maravillosa, donde adoraban a Dios y donde Dios también se hizo presente. Ese templo, desafortunadamente, en el año 586 fue destruido por el rey Nabucodonosor, que entró a Jerusalén y destruyó y arrasó el templo de Salomón, que hasta la fecha no se han encontrado más que unos cuantos restos. Segunda de Crónicas 7, 1 y 2 nos dice: el día que se inauguró el templo de Salomón, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo porque la gloria del Señor lo llenaba. Nuevamente ocurrió como en el tabernáculo. En el tabernáculo eran de telas, de pieles cubiertas. Ahora era de material. Había oro, había plata, había maderas preciosas traídas desde lejanas tierras. Es, por decirlo así, el templo más maravilloso que se construyó en la antigüedad para honrar a Dios. Y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, los sacrificios que le ofrecieron a Dios, y la gloria del Señor llenó el templo, de tal manera que no podían entrar en el templo porque la gloria del Señor llenaba todo el templo. Dios habitando con su pueblo en un templo en la antigüedad.
Jeremías en el año 627, refiriéndose al templo de Salomón, donde había estado la presencia de Dios, Jeremías entonces nos dice en el capítulo 7, versos 4 y 5, no confíen en palabras engañosas. Templo del Señor es este. Templo del Señor es este. Ahora se había pasado varios años y ahora decían, este es el templo de Dios. Pero dice, no confíen en esas palabras. Si en verdad enmiendan su conducta, ahora Dios está diciendo algo muy importante. Si el pueblo de Israel cambia su conducta y sus acciones, entonces sí sigue siendo el templo de Dios. Si en verdad practican la justicia los unos con los otros. Pero no ocurrió eso en los años futuros en el pueblo de Israel. Y como consecuencia, Dios entonces permitió su destrucción. Así que el templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C., según lo dice la historia, por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entró allí y destruyó totalmente los vasos de oro, todos los utensilios de oro que utilizaban en el templo, se los llevó a Babilonia y quedó totalmente destruido el templo de Salomón. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias, los arqueólogos de restos que hayan quedado. Fue totalmente destruido y arrasado por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, pasa el tiempo y en el año 520 hay una reconstrucción de ese templo. Dicen, vamos a reconstruir el templo. Quizás, bueno, donde estuvo el templo de Salomón, vamos a reconstruirlo. Vamos nuevamente a tener un templo donde adorar a Dios. Y este se le llamó el segundo templo, en el cual intervino Esdras, en el cual intervino Nehemías, Ageo, y se le llamó el templo de Zorobabel, un sacerdote judío que encabezó y les dijo a los que estaban cautivos judíos en Babilonia, cuando el rey Ciro dijo, pueden ir a reconstruir el templo en Jerusalén. Y este rey persa, que era muy complaciente en la religión, entonces permitió que Zorobabel fuera un líder que llevó a miles de judíos nuevamente a Jerusalén para reconstruir las ruinas de lo que quedaban del templo. Y finalmente, después de varios años, los rededicaron en el año 515 antes de Cristo. Hicieron nuevamente la dedicación de este templo. Esdras 6:16 nos dice, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían venido de la cautividad, celebraron la dedicación del templo con gozo, con verdadero júbilo, porque ahora había un templo para honrar a Dios y se iba al templo para adorar a Dios. No iban a otro lado, tenían que ir al templo que estaba allí en Jerusalén. Y aquí tenemos también el templo en Jerusalén. Después fue destruido. Después, en la época de los macabeos, fue destruido, lo dejaron medio en ruinas. Y el rey Herodes el Grande, hizo renovar el templo y lo expandió por el rey Herodes de tal manera que podíamos decir que era una maravilla de la construcción que hizo el rey Herodes. Lógico, para lucirse, los políticos quieren lucirse con las obras que hacen. Entonces hizo lo más maravilloso, la reconstrucción, y aquí está más o menos cómo se podía haber visto el templo reconstruido. El templo en el cual Jesucristo pasó por él y vio el templo que habían reconstruido desde la época de Esdras, de Nehemías, pero que ahora estaba destruido, y el rey Herodes lo renovó, lo constituyó y lo expandió. Y pues los judíos lógicamente estaban orgullosos de ver su templo, cómo estaba hecho, de tal manera que en Marcos 13, 1 al 2, cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Qué esperaba este seguidor de Jesús, este discípulo? ¿Qué esperaba que dijera Cristo? Imagínense, va pasando usted por una obra verdaderamente fantástica, hermosa, que es el orgullo de toda la ciudad de Jerusalén, y le dice el discípulo, mira, Señor, mira qué edificios, qué piedras, mira el templo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Él esperaba que dijera,
fantástico, qué maravilla, qué hermoso, es la joya de todo Jerusalén. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Eso es lo que dijo Jesucristo, no lo que esperaba el discípulo. Pero mira, este templo que se hizo para honrar a Dios y con una magnificencia enorme, y que también contribuyó este político rey Herodes, va a ser totalmente destruido y no quedará piedra sobre piedra. Así que el templo que Herodes el Grande edificó en Jerusalén, aquí tenemos una escala. Comenzó el año 20 antes de Cristo. 9,000 obreros trabajaron 9 años y medio en la reconstrucción de este templo. ¿Qué sucedió en el año 70? Fue destruido por las tropas romanas al mando del general Tito, cumpliéndose así lo que dijo Jesucristo. ¿Ves este templo? ¿Ves este edificio? No quedará piedra sobre piedra. Y hoy día, ¿qué es lo que queda? Solamente esta partecita que se alcanza a ver aquí. Es un muro, es lo único que queda del templo. Y todavía el pueblo judío aferrado, así como se aferró a la Torá solamente, ahora se aferra al templo. Y van todos los judíos y lloran aquí y se lamentan. Todos estos son judíos que van allí a lamentarse y a llorar y a orar, diciéndole: Señor, ¿cuándo volverá este templo a tener la gloria? Y todavía el pueblo judío se sigue aferrando al templo, a tener un templo. Pero hoy solamente queda lo que llaman el muro de las lamentaciones, donde los judíos van a lamentarse de tener un templo destruido y en el cual no hay la presencia de Dios. Aquí más o menos se encuentra algunas de las piedras del templo destruido totalmente, y muchas las han apilado, no porque quedó piedra sobre piedra. Cristo dijo que no quedará piedra sobre piedra, pero ahora con fines turísticos, para más o menos las personas que van a visitar Jerusalén puedan saber cómo estaba el templo. Aquí están varios turistas visitando las partes de donde era el templo maravilloso, donde Jesucristo entró en una ocasión y que dijo que sería destruido. Pero Jesucristo había tenido antes una plática con la samaritana. En Juan 4, 21 al 24 dijo: nuestros antepasados adoraron en este monte, porque allí estaba el templo, en el monte que hoy es el monte Moria. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos de adorar es el lugar que debemos de adorar está ¿dónde? En Jerusalén. Ahí es donde se debe de adorar, ahí es donde está Dios, no está en otro lugar. Ahí deben de ir todos a adorarle. Créeme, mujer, la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces, ¿en cuál templo? En espíritu y en verdad, porque si así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo ¿cómo? ¿En qué templo? ¿En qué monte? Deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Y hoy día hay muchas iglesias que se aferran al lugar, pensando que es el lugar. Yo crecí en una iglesia de niño donde el templo era sumamente sagrado, donde se paraba el predicador, nadie podía subir allí donde estaba el predicador. Las mujeres que andaban aseando allá tenían que decirle a un hombre, ¿verdad?, uno del ministerio de la iglesia, que por favor trapeara allá porque no podía, como si fuera el lugar santísimo. Todavía aferrados al templo. Los judíos hoy día siguen aferrados al templo, y muchas religiones siguen aferrados a un templo, cuando Jesucristo dijo: esto se acabó. Los adoradores que Dios busca son en espíritu y en verdad. No es ni en este monte ni en Jerusalén donde está el templo donde deben de adorar. En todo lugar, en espíritu y en verdad. Eso es lo verdadero, no es el local. Sin embargo, hoy día
Hay iglesias que verdaderamente piensan que solamente, y es la idea que cunde a través del cristianismo, que solamente en el templo se va a adorar a Dios, que no podemos adorarlo en otro lugar, que solamente en el lugar, ahí es un lugar sagrado, que el que pisa no debe de ser, de tener determinadas cualidades. Se sigue aferrado a algo que totalmente ha pasado de existir como base de una religión cristiana. ¿Y saben qué hacen los judíos? Este es el proyecto del tercer templo. Este es el proyecto que tienen los judíos y que está muy avanzado, de que van a reconstruir este templo porque es donde va a llegar Jesucristo en su segunda venida. Tienen los materiales, tienen los planos, tienen todo listo. Están instruyendo a un verdadero ejército de levitas y sacerdotes de acuerdo con la Torá, de acuerdo al Antiguo Testamento. Están aferrados al Antiguo Testamento, a las ordenanzas, y ya tienen entrenados a levitas, a sacerdotes, cómo deben de funcionar en este futuro templo que esperan ellos construir. ¿Dónde? En Jerusalén, donde estuvo la presencia de Dios. ¿Y saben por qué no lo han hecho? Porque allí está la mezquita de los musulmanes, el lugar más sagrado para ellos. Podían construirlo en otro lado, pero están aferrados. Tiene que ser precisamente allí donde está. ¿Cómo quitamos la mezquita de los musulmanes? ¿Qué creen que sucedería si los judíos destruyen la mezquita, la más sagrada de todas que tiene el Islam, los musulmanes? ¿Qué creen que pasaría? Una guerra, totalmente. Se vendrían todos los musulmanes, se vendrían todos el Islam en contra de judíos y de todo, ¿verdad? Por eso los judíos no han podido construir el tercer templo. Y ellos dicen, por eso no ha venido Jesucristo, porque todavía no está el tercer templo. Nuevamente siguen aferrados a un edificio, aferrados a una letra de la antigüedad. Y debo de decirles que también hay una iglesia que acaba de construir el templo de Salomón en Sao Paulo, Brasil. Una iglesia que viene de Brasil y acaba de inaugurar el templo de Salomón, con cánticos, con trompetas, todo, con lujo 100% de lo máximo. Un templo que, si ustedes lo ven en internet, es maravilloso, excelente. Estuvieron ahí grandes personalidades, grandes orquestas para la dedicación, grandes personalidades de ahí de Brasil, de la política, de todo eso, ¿verdad? La maravilla más grandiosa. Miles de personas fueron a la inauguración del templo salomónico. Nuevamente, para muchas iglesias lo más importante es tener un templo, porque piensa que en el templo es donde se va a adorar a Dios. No puede usted adorarlo en su casa. No, vamos a adorarlo al templo. No puede usted pedir algo en su casa o en el camino. Tiene que ir al templo para adorar, para pedir a Dios, porque ahí está Dios. En su casa, pues no está. En el camino no está. Solamente está en el templo. Solamente las religiones siguen aferradas a la letra de la Torá, como los judíos, y también a un templo, a algo físico, cuando Jesucristo dijo: solamente mi Padre busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, no es algo material. Ese es el templo futuro. ¿Y qué dice Pablo en el libro de los Hechos 17:24? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos construidos por hombres. Dios no está limitado a morar solamente en templos construidos por hombres. No es el lugar. No podemos decir, no, forzosamente tiene que ser en este lugar. No. Lo espiritual no incluye nada material. Y aquí lo dice claramente Pablo:
Dios a hoy no habita en templos construidos de hombres. ¿Dónde habita Dios ahora? Primera de Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Es decir, ahora Dios no quiere morar en un edificio, no importa lo más hermoso que sea este edificio. Dios quiere morar ¿dónde? En el corazón de usted, en la mente de usted. Dios viene a morar en nosotros. Dios viene a morar en este cuerpo mortal que viene a ser un templo del Espíritu Santo. Y es Dios el que viene a morar en nuestra mente, en nuestro corazón. Es ahí donde mora Dios. No está limitado a un terreno, a un monte. Dios no está limitado. Ahora Dios quiere morar en cada corazón de cada cristiano. Y si Dios mora en nuestro corazón, hermanos, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. No necesitamos una nube para saber que Dios está con nosotros. No necesitamos estar en un lugar hermoso o en un lugar especial para saber que Dios está morando con su pueblo, con los cristianos. La tercera T, el Talmud. Los judíos, aferrados a la Torá, aferrados al templo todavía, como muchos cristianos también, aferrados solamente al conocimiento y solamente a lo físico. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un libro de discusiones de rabinos judíos sobre leyes, tradiciones orales, costumbres, historias, dichos, discusiones que se fue acumulando durante siglos. Los maestros de Israel discutían sobre un tema y luego allí quedaba la discusión en este libro y lo iban recopilando. Leyendas también las recopilaban. Folclore que había en Israel lo recopilaban, lo fueron juntando y es como una enciclopedia el Talmud judío. Hay dos tipos de Talmud judío, pero los dos tienen exactamente costumbres judías, conversaciones judías sobre determinados temas, lo que han dicho maestros de Israel durante siglos que han dicho este maestro de este siglo, este maestro de este siglo, este maestro de otro siglo, lo que han dicho acerca de la Torá, acerca del conocimiento de Dios. Esto es el Talmud. Cuando Jesucristo viene, encuentra a un pueblo de Israel y a judíos aferrados al Talmud también. Es decir, como dice Marcos 7, 8 y 9, ustedes han desechado, ¿qué dijo Jesucristo? Los mandamientos de Dios, los mandamientos divinos, ya los hicieron a un lado y se aferran ¿a qué? A las tradiciones humanas, a las opiniones de los maestros que han tenido en el pueblo de Israel. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y hermanos, mantener una tradición, porque así lo hemos hecho, así se ha hecho siempre, ¿verdad? Entonces ellos lo siguen haciendo. No aceptaron a Jesucristo. ¿Por qué criticaban a los apóstoles? Porque no se han lavado las manos todas las veces que indicaba que se tenían que lavar las manos. Y la costumbre era que se tenían que lavar muchas veces las manos. Si usted va a la cocina y agarra algo de leche, tiene que lavarse las manos para agarrar algo de carne. Y agarró algo de carne, tiene que volverse a las manos para agarrar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque usted no hace el día sábado, usted no debe de trabajar. Y si la gallina puso un huevo, tampoco debe de recogerlo. Pero tiene que ir a la cocina a recoger un tazón grande y a tapar el huevo para que no lo vaya a pisar o se vaya a echar a perder. Eso no es trabajo, pero no puede recoger el huevo. ¿No era más fácil recoger el huevo y llevarlo a la cocina que andar buscando el tazón y llevarlo y cubrir el huevo? Hermano, como estas cosas están en el Talmud, lo que tenían que hacer, un sinnúmero de cosas tradicionales, que para ellos era estar obedeciendo a Dios. Pero Jesucristo viene a decirle, ustedes han desechado
están metidos en el Talmud, en los 613 mandamientos que ustedes determinaron que dice la Torá y la interpretación que ustedes le dan, y se han olvidado de los verdaderos mandamientos divinos. ¿Cuáles eran? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. De eso se olvidaron. Era más importante cómo cubrir el huevo que ponía la gallina, qué hacer cuando el burro se caía a una zanja en día de sábado, etcétera, etcétera. Entonces tenían una serie de rituales, de cosas, tradiciones, costumbres, simplemente. Va a ser como aquella que cocinaba la pavita, ¿verdad? En la fecha de la Navidad, y siempre le cortaba un pedazo a la pavita, ¿verdad? Y pues la abuela siempre le cortaba ese pedazo. La mamá siguió también, siempre le cortaba un pedazo a la pavita y ya la ponían, ¿verdad? Y la hija, ¿ya va a meter la pavita? No, tienes que cortarle este pedazo. Oye, ¿pero por qué? Es que así se tiene que hacer. Es que así lo han hecho nuestras generaciones. Vamos a preguntarle a la bisabuelita, ¿verdad? ¿Por qué le mochaban esta parte a la pavita? Oye, esa abuelita, ¿verdad? ¿Por qué le mochan este pedazo a la pavita? Es que así tiene que ser para que se cosa bien. No, yo se lo mochaba porque no cabía en la charola, en el horno. Por eso se lo mochaba. Pero ya lo siguieron haciendo por tradición, sin saber. Y así hay muchas tradiciones, también cristianas, que se llama el folclore de los cristianos, que hacen muchas cosas sin ninguna razón. Pero si usted lo hace diferente, usted no es un verdadero cristiano. Y es lo mismo que ocurrió en la época de Jesucristo. Los mandamientos de Dios a un lado. Ahora lo que importa son las tradiciones, las costumbres. ¿Saben que en una ocasión, cuando comenzamos a cantar himnos nuevos de alabanza, hubo una persona que ahí en mi casa me dijo: yo me voy de la iglesia porque ahora están cantando nuevas alabanzas, ya no cantamos las que antiguamente cantábamos? Es decir, aferrada a la tradición, a las canciones, las alabanzas que nos acompañaba el piano muy clásicamente. Ahora estas alabanzas que están más movidas, no, yo me voy de la iglesia. Y se fue de la iglesia porque no cantábamos las alabanzas anteriores que deberíamos de cantar. ¿Saben que una iglesia también se dividió? Una iglesia grande cristiana, porque pusieron en el conjunto de alabanza una batería. ¿Y por qué van a alabar a Dios con batería? No, nunca lo hemos alabado con batería. Y la costumbre era tan fuerte y la iglesia se dividió. Los que estaban a favor de la batería y los que estaban a favor de que la alabanza fuera sin batería. Se separaron, se dividieron, se olvidaron de lo más importante que Dios ordena: habiten los hermanos los unos con los otros en armonía. Pero por una simpleza de la batería se dividió esa iglesia grande. Tradiciones que en un momento dado la congregación dice: es que no lo hemos hecho nunca así. Bueno, pero podemos cambiar, podemos renovar, podemos hacer. No, es que nunca lo hemos hecho así. Las tradiciones, muchos se aferran a la tradición, no saben que con el tiempo van cambiando todas las cosas y Dios va permitiendo que esos cambios sean parte de la iglesia y del funcionamiento de la iglesia. Así que, hermanos, cuidado con los pilares que se tienen en varias iglesias y creencias. La Torá, en lugar de la Torá, ahora los cristianos tienen la Biblia. No hagamos de la Biblia y del conocimiento de la Biblia un ídolo. El conocimiento de la Biblia debe llevarnos a una relación con Jesucristo. De lo contrario, no servirá para nada la teología que podamos saber acerca de la Biblia. Y el conocimiento máximo, como los judíos lo tuvieron, un acervo verdaderamente enorme de conocimiento sobre el Antiguo Testamento, y no les sirvió de nada porque no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. El templo. Muchos cristianos se siguen aferrando a un templo. Muchas iglesias, muchas religiones en el mundo siguen aferrados a un templo. Hay que construir un templo.
Y sin templo no se puede adorar a Dios. Hay que construir el templo donde ahí está la presencia de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cuál es el templo? Somos nosotros. Dios quiere ahora morar en el ser humano. No quiere morar en algo físico, material. Quiere morar en el corazón y en la mente de nosotros. Por eso dice Apocalipsis 3:20: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré a él y cenaré con él conmigo y yo con él. Es decir, tendré una comunión estrecha. Me va a conocer verdaderamente. Dijo Jesucristo: el que guarda mis mandamientos, yo le amaré y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios morando en nosotros, que somos indignos de su presencia, pero que Él ha decidido que ahora el templo que quiere es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Hoy nosotros no somos judíos, no tenemos el Talmud, pero podemos tener tradiciones, lo que siempre se ha acostumbrado a hacer, el patrón que siempre hemos acostumbrado a hacer. Entonces, si hay algún cambio, decimos: no, esto ya no debe de hacerse así, porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, no estemos esclavizados en estos tres pilares donde se ha esclavizado las iglesias aún cristianas y las no cristianas, teniendo un libro y al pie de la letra y literalmente siguen el conocimiento de ese libro, llámese Corán, llámese Biblia, llámense frases de Confucio, etc. La Biblia no debe de ser para nosotros simplemente un libro de erudición teológica. Debe de impulsarnos ese conocimiento. Lo más importante es que nos lleve a una relación personal con Jesucristo, una experiencia con Él. No nos importa construir un templo. Si se puede construir un edificio con todas las comodidades, qué bueno, pero no es la base. En el pasado, nuestra iglesia, ¿recuerdan que tenía un auditorio en Pasadena? Hermosísimo, el mejor quizás de California, realmente, alumbrado con una alfombra de Persia y candelabros del Shah de Irán, etcétera, hermosísimo. Y cuando la iglesia decidió venderlo y dejar eso porque era costoso para la iglesia, ¿saben qué sucedió con muchos de los hermanos? Se fueron de la iglesia. ¿Por qué están vendiendo esto? No, estaban aferrados también a ese que era como un templo, el auditorio donde se rayaba todo. Hermanos, hay quienes se aferran todavía al templo, a las cosas físicas, y hay también quienes se aferran a la tradición. Lo que siempre se ha hecho, que se siga haciendo. No hay que hacer innovaciones, no hay cosas nuevas, no tenemos que estar de acuerdo con la tecnología. Hay iglesias que no quieren usar aparatos como estos, porque son cosas del diablo, son cosas de la ciencia, y la ciencia está contra Dios. Por lo tanto, no utilizamos nada de esto. No utilizar internet para expandir el evangelio, no utilizar nada de todos los elementos que hoy tenemos de acuerdo con la ciencia. Hermanos, cuidémonos de que el estudio de la Biblia nos acerque más a Dios, produzca más amor hacia Jesucristo. Que el templo donde mora Dios lo guardemos en completa santidad. Que siempre recordemos que nuestro cuerpo puede ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque si realmente nosotros no vivimos de acuerdo con el Espíritu de Dios, no estamos viviendo de acuerdo con el Espíritu de la palabra de Dios. Dios no quiere que vivamos de acuerdo a la letra de la Biblia, sino vivamos con el que inspiró la Biblia. ¿Y quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y el que vive de acuerdo con el Espíritu Santo está viviendo la razón de la existencia de la Biblia. Y quien está viviendo de acuerdo con el Espíritu Santo
está siendo el templo del Espíritu Santo. Estamos siendo el templo de Dios donde Él mora. Y nosotros no seguimos tradiciones. Seguimos la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, conforme va transcurriendo el tiempo, va cambiando, va viendo lo que necesitan los seres humanos. Hermanos, yo les animo a que ninguno de nosotros tengamos estos tres pilares donde se basan muchas religiones, sino que avancemos hasta la meta, el objetivo final que Dios tuvo en mente al darnos la Biblia, al venir a esta tierra, al enviar a su Espíritu Santo para que more en nosotros y para que sigamos nosotros la dirección y la voz de nuestro buen pastor. Oremos para terminar. Padre Santo y bueno, te agradecemos que nos permitas, Señor, conocerte cada día más, amarte cada día más, por medio de la oración también, estrechar más nuestra amistad contigo, y por medio del estudio de la palabra tuya, de la Biblia, poder, Señor, estar más cerca de ti, no simplemente tener conocimiento, sino tener que ese conocimiento nos lleve más a ti, abrazarte más con amor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú ahora puedes morar y has decidido morar en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que tu morada en nuestro cuerpo transforme nuestras acciones, que ya no seamos, como dice el apóstol Pablo, que ya no seamos nosotros los que vivimos, sino que sea Cristo el que vive, el que actúa, el que piensa en esta vida por nosotros. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tu Espíritu Santo siempre nos guía y hacer buenas decisiones en el transcurso de tu iglesia, en el desarrollo, Señor, del camino que tenemos en nuestra vida cristiana. Te damos gracias, Señor. Permite que siempre te adoremos en espíritu y en verdad, y que siempre, Señor, estemos aferrados a tus manos, estemos aferrados, Señor, a tu Espíritu Santo, estemos aferrados a tu amor, a tu misericordia, y que con este amor tan grande que tú nos has mostrado, también nosotros te amemos en cada momento de nuestra vida, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, porque donde quiera que estemos, tú nos escuchas y tu presencia va con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia inmerecida que tenemos en cada momento de nuestra vida, que es glorioso tenerte a nuestro lado. Gracias, Señor, por que nunca nos abandonarás y siempre estarás con nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.